Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también la 30, estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos, eso me indica Maxi Pérez, por supuesto, quien está trabajando con nosotros hoy, como lo hace siempre, los días jueves y viernes. Gracias Maxi, por recordarme en dónde estamos ahora mismo en Facebook en vivo, también en X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube. Me dice Maxi que les recuerde que se suscriban, que toquen la campanita para recibir noticia, es gratis, y ahí tenés, bueno, un compendio informativo, periodístico, entrevistas, periodismo de análisis, periodismo informativo también, por cierto, y periodismo de desglose en cuanto a información y análisis de lo que va sucediendo en la República Oriental del Uruguay en este año electoral que es de vital importancia para todos nosotros, con un cuerpo electoral sometido, digamos, sometido a la presión, si vos querés, al escarnio político de una presión inconstitucional e ilegal en pos de tomar una decisión trascendental para los destinos del país, como lo es un tema estrictamente técnico, en rigor muy complejo, técnico, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las finanzas del Estado, del punto de vista de los modelos económicos, como lo es un régimen de la seguridad social, perpetrando de modo grosero una revolución comunista por la vía de un plebiscito. Me refiero al PICNT. Bueno, lo venimos analizando desde distintas perspectivas, desde distintos aspectos que hacen a toda esta ilegalidad, inclusive, que nuestras autoridades no manifiestan, lamentablemente. Y cuando digo nuestras autoridades, me refiero concretamente a la Corte Electoral. Pero vamos a ir a un ejemplo de lo que hace a esta fuerza totalitaria que tiene, bueno, un programa de gobierno llamado bases programáticas, así siempre le pusieron, esta vez publicaron ya las bases programáticas para el 2025-2030. No quiere decir que las cumplan en plenitud, obviamente, pero pueden cumplir un porcentaje X, no sabemos cuánto, qué porcentaje de eso que proponen. Evidentemente ellos logran muchísimo de lo que se proponen políticamente porque están organizados desde una internacional comunista, una internacional marxista, con muchísimo, digamos, apoyo también financiero, muy dudoso por otra parte en sus procedencias, y a su vez han robado tanto dinero al Estado que también se han enriquecido esas huestes políticas del Partido Comunista del Uruguay, Partido Socialista del Uruguay, el MPP, dado que han prácticamente, según las cuentas que vamos haciendo en nuestro equipo de investigación, más o menos unos 58.000 millones de dólares se han robado en esos 15 años de gobierno de Frente Amplio, deteriorando al Uruguay en lo económico, por supuesto, en lo financiero, pero también y muy fundamentalmente en lo institucional. Entonces por acá aparece la figura de Gabriel Odone, quien sería el ministro, el eventual ministro, en un gobierno de Frente Amplio. Y bueno, se plantean en esta especie de banner las contradicciones que hay en una interna Frente Amplista. A Odone no lo quieren ni los propios Frente Amplistas, dicen, claro, quienes forman parte de la oposición política electoral al Frente Amplio, pero acá hay mucho más a desglosar. Por ejemplo, perdón, diferencias entre Pereira y Odone. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ex secretario general del PCNT. Él dice que no es comunista. Bueno, decirle que sí. Diferencias entre Pereira y Odone. Entonces, ¿qué dice Pereira? Lo que Gabriel propone no coincide con la agenda del Frente Amplio. Bueno, se van a tener que poner de acuerdo. La agenda del Frente Amplio es esas bases programáticas que yo les recomiendo que lean. Las bases programáticas que vamos a seguir tratándolas. Tienen muchísimos puntos y cada uno de esos puntos son fácilmente discernibles como puntos o ítems de un régimen totalitario. Totalitario. Inclusive hablan a texto expreso de un proyecto de ley del sometimiento de parte de un tribunal de honor, de justicia militar, a todos los que están siendo, de alguna manera, entre comillas, enjuiciados por crímenes de lesa humanidad
sometidos a esa Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad. Se pretende fortalecer desde una especie de Auditoría General de la Nación y desde un Ministerio de Justicia que quieren crear más fiscalías de lesa humanidad y a su vez tribunales de honor militares, evidentemente cooptados ideológicamente, para indicar cuántos más, según ellos, perpetraron delitos de lesa humanidad, a quienes se les quitaría, se les eliminaría el derecho jubilatorio, así como me estás escuchando. Lo vamos a compartir mañana esto. En la primera parte del programa de mañana vamos a leer, es decir, vamos a dar a texto expreso lo que dice el programa del Frente Amplio respecto a ese punto también. Lo que Gabriel propone no coincide con la agenda del Frente Amplio. Constanza Moreira apareció una de las Halloween, evidentemente como lo teníamos previsto. Constanza Moreira dice lo siguiente: a Odone se lo ve como un representante del gran empresariado. Mirá vos el radicalismo que tiene esta mujer, ¿no? Que tiene esta Brujilda de la aquelarre frente amplista comunista, Constanza Moreira. A Odone se lo ve como un representante del gran empresariado. Y Gabriel Odone, quien llegó a manifestar que no es el fin del mundo si se da la aprobación del plebiscito del PIT-CNT. Si eso es representante del empresariado, bueno, la verdad que estamos manejando conceptos absolutamente equivocados, ¿no? Muy erróneos, pues estamos hablando de una persona que de modo irresponsable, grotescamente irresponsable, candidateado, propuesto por el candidato a presidente, Yamandu Orsi, como el eventual ministro de Economía, que nos diga, no es el fin del mundo para Uruguay si sale aprobado el plebiscito del PIT-CNT, plebiscito que, bueno, atenta contra la Constitución, que viola los derechos inviolables, directamente viola los derechos inviolables, como el derecho de propiedad, como el derecho también de la legítima actividad, en lo que sea, profesional, comercial, industrial, viola la estabilidad jurídica, contradice groseramente todos estos principios constitucionales, que son principios de fundamento jurídico constitucional de nuestro Estado de Derecho, y para Constanza Moreira, Odone representa al empresariado. Y el Frente Amplio precisa un ministro político. Para Constanza Moreira, el ministro de Economía debe ser un ministro político, claro, para desarrollar el modelo político ideológico de la economía del Uruguay, que como están las bases programáticas del Frente Amplio, apela, es decir, propone la concentración de las riquezas en el Poder Ejecutivo y a su vez un nivel, digamos, más alto de carga fiscal, la presión fiscal que sea mucho más alta para dotar de mayor recurso al Poder Ejecutivo y a la administración de ese gobierno que va a ir mostrando un rostro cada vez más feroz desde un Estado cada vez más totalitario. ¿Por qué? Porque van a crear inclusive ministerios como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, van a crear una especie de Auditoría General de la Nación integrada a la Fiscalía General de la Nación, van a crear más fiscalías de género, más fiscalías de lesa humanidad, van a crear el Ministerio de la Mujer y del Género y van a establecer inclusive delitos nuevos. Es decir, no se va a poder en nuestro país hablar, opinar, desarrollar, digamos que pensamiento crítico, no se va a poder desarrollar docencia tampoco, siquiera actividad legislativa vinculada a la interpretación histórica, a la interpretación institucional, a la interpretación política y jurídica de esa supuesta etapa de un Uruguay que fue terrorista de Estado. Increíble. Y a su vez, tampoco se va a poder discutir lo que es la ideología convertida en derechos de género y en delitos de género. Va a ser un delito discutir la ideología de género, ponerla en tela de juicio, establecer apreciaciones críticas respecto a la valía o no que tenga jurídicamente esa doctrina ideológica. Juan Castillo que dice, no es la persona adecuada para ejecutar el programa de la izquierda, claro, el programa que obedece al programa continental de la Internacional Comunista del Foro de San Pablo, claramente formulada en las bases programáticas del Frente Amplio. Y Gabriel Odone que dice, es decir, el criticado por Gabriel Pérez, por Fernando Pereira, perdón, por Constanza Moreira, que reaparece en escena. ¿A qué se dedicó Constanza Moreira estos años? No sabemos. Juan Castillo.
secretario del Partido Comunista del Uruguay, y aparece el criticado, Gabriel Odone. No se puede prometer que no se van a subir impuestos. ¿Y este señor es el que representa al gran empresariado? ¿El que habla de poner más y más impuestos porque hay que dotar de recursos a todo ese ejecutivo que van a robustecer como un gran paquidermo que nos va a llevar a la época de las cavernas soviéticas como país? Nos va a llevar a la época precisamente de, bueno, estar con luz de vela, ¿no? La época de las cavernas como se está viviendo en Venezuela. Todo esto está planteando este aquelarre de estos brujos políticos, sociales, jurídicos, que plantean legitimidad, para un plebiscito que es un atentado contra la nación y que a su vez tenemos autoridades nacionales que se callan la boca y otorgan respecto a estos atropellos, a esta barbarie terrorista contra nuestro Estado. Antes lo hacían por las armas, ahora lo hacen por la vía institucional. Vamos a seguir con esto mañana, vamos a ir directamente a ese programa del Frente Amplio que plantea ese fortalecimiento del Poder Ejecutivo, la transferencia de recursos y todo lo que hace a la eventual nueva materia jurídico o, si vos querés, judicial, penal, desde un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que sería, bueno, digamos que llevado adelante, llevado a cabo, presidido, no se dice porque no sería presidente, que sería ministeriado por el eventual ministro de ese nuevo ministerio, el doctor Jorge Díaz. Tremendo, ¿verdad? La seguimos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos.